Hay momentos en que la vida te quita todo, y no devuelve nada de inmediato. El suelo que parecía sólido simplemente cede. Aquello que sostenía tu confianza, relaciones, carrera, incluso la propia fe, se deshace ante tus ojos. Y, de repente, queda solo el silencio pesado de una herida que nadie ve, pero que lo cambia todo. Primero viene la pérdida. Después, la inseguridad. Pronto, las puertas se cierran. Las oportunidades se evaporan. Las personas se alejan. El flujo de dinero disminuye. Y la mente, antes firme, comienza a fragmentarse en mil dudas. Es como si cada paso en falso abriera un nuevo agujero en el camino. El trauma, en ese momento, no es solo un evento. Es un visitante indeseado que entra sin llamar, se sienta en la sala de tu vida y comienza a dictar las reglas. Susurra que has perdido el juego. Devora tu energía como un acreedor implacable, cobrando intereses altísimos sobre cada instante de vacilación. La mayoría se rinde. Vive contando historias sobre cómo la vida fue injusta, paralizada por el miedo a intentarlo otra vez. Pero existe un grupo raro. Personas que miran su propia cicatriz y ven un mapa. Ellas entienden que allí hay un capital oculto, una inversión invisible que, si se trabaja bien, puede generar una abundancia que va mucho más allá de cifras en una cuenta. Mientras muchos solo sobreviven, esos pocos prosperan. Hay una lógica secreta escondida en este proceso. Un arte que transforma heridas en fuerza, pérdidas en ganancias, colapso en crecimiento. Es como si existiera un código de los fuertes, capaz de convertir dolor en claridad, claridad en acción, y acción en éxito financiero y existencial. Algo que no se aprende en escuelas de negocios, pero que puede redefinir totalmente la manera en que construyes tu riqueza y conduces tu vida. Hoy vas a conocer esta visión rara a través de las lentes de Carl Jung, un hombre que comprendió, como pocos, el poder escondido en las sombras humanas. Prepárate, porque lo que parecía debilidad puede ser, en realidad, la clave de un patrimonio interior que sostiene toda abundancia exterior. ¿Quién fue Carl Jung y por qué habla sobre el trauma? Carl Jung no era solo un estudioso de la mente, era un explorador de territorios invisibles, de aquellos que no se revelan ni bajo la luz más fuerte. Mientras el mundo discutía sobre ciencia y progreso, él se inclinaba sobre el misterio de los dolores humanos, como quien examina un diamante en bruto que todos llaman piedra común. Para Jung, el trauma no era solo un accidente en el camino, era una señal. Un vestigio de que algo profundo, casi sagrado, estaba intentando emerger en la vida de una persona. Veía en la herida no solo el dolor, sino también el capital psíquico necesario para generar cambios grandiosos. En su visión, lo que llamamos herida es, en realidad, un llamado a la individuación, un proceso de convertirse en la versión más auténtica y completa de uno mismo. Y aquí está la provocación. Jung no creía que la vida se tratara de evitar el dolor, sino de usarlo como inversión inicial para un patrimonio de sabiduría y abundancia. Como un inversor que reconoce el valor oculto de un terreno olvidado, él sabía que el alma humana guarda sus mayores riquezas en los lugares donde menos queremos mirar. Este concepto se conecta directamente con la idea de la sombra, aquellas partes de nosotros que negamos, ocultamos o consideramos indignas. Jung creía que la sombra no es basura emocional, sino una caja fuerte. Una caja fuerte que, cuando se abre, libera una energía creativa capaz de cambiar no solo la vida interior, sino también el destino financiero y social de una persona. Al fin y al cabo, quien aprende a lidiar con su propio caos pasa a negociar con el mundo desde un lugar de poder y no de carencia. Pero ¿por qué habla tanto sobre el trauma? Porque el trauma es como un telegrama urgente enviado por la psique. Atención, hay algo esencial aquí que necesitas integrar. Ignorar esto es como dejar una fortuna enterrada en el patio y vivir reclamando por la falta de recursos. Integrar el trauma, por otro lado, es como activar un flujo de ingresos interno, no en cifras inmediatas, sino en claridad mental, presencia y coraje para actuar donde la mayoría retrocede. La relación entre heridas psíquicas y crecimiento interior, para Jung, era inevitable. Veía en el dolor una especie de prueba de valor. Quien atraviesa el desierto emocional y sale del otro lado, encuentra un territorio fértil para plantar nuevas ideas, negocios, proyectos y relaciones. No es coincidencia que tantas historias de éxito financiero y personal comiencen con un momento de crisis devastadora. La herida es, paradójicamente, el sello de autenticidad que separa a quienes solo sueñan de aquellos que realizan. Si pensamos de forma práctica,
Jung estaba ofreciendo un mapa de riqueza que comienza en la mente y se expande al mundo real. Al trabajar el trauma, la persona no solo se fortalece emocionalmente, sino que también desarrolla la disciplina y la visión estratégica necesarias para prosperar en cualquier área. Es como pasar de jugador aficionado a maestro en el tablero de la propia vida, y eso, seamos sinceros, es un activo que no se compra. Esta visión también desmonta la idea de que el éxito y la abundancia provienen únicamente del esfuerzo externo. Jung mostraba que el verdadero poder comienza en el dominio del propio territorio interno. Una persona puede tener todo el dinero del mundo, pero, si no integra sus heridas, vive prisionera de inseguridades invisibles. En cambio, alguien que ha hecho este trabajo interno lleva consigo una seguridad tan sólida que el dinero y las oportunidades fluyen naturalmente hacia su órbita. Sabía que, escondida en ese dolor que nadie quiere enfrentar, existe una mina de oro psicológica y existencial. La herida no es solo la marca de algo que salió mal, sino la invitación a un tipo de riqueza que comienza por dentro y, tarde o temprano, desborda hacia afuera. Es en este punto donde la comprensión de Jung sobre el trauma se convierte en un verdadero código de expansión personal y material, reservado para quienes se atreven a explorar lo que otros evitan. El concepto de la herida como fuente de potencia. Jung solía decir, de forma casi profética, que donde está tu herida, está tu misión. No como una frase de efecto para libros de autoayuda, sino como un diagnóstico profundo de cómo se organiza la psique humana. La herida es un punto de tensión, un territorio cargado de energía que, si se ignora, se pudre en resentimiento. Pero si se trabaja, puede convertirse en una fuente de potencia creativa, estratégica e incluso financiera. Es como un activo de alto riesgo que, cuando se administra bien, ofrece retornos incalculables. Esta idea desafía la lógica de la mayoría, que ve el dolor únicamente como algo que debe ser eliminado. Es como si intentaran vender acciones de una empresa en el momento en que más necesita reinversión, perdiendo la oportunidad de participar en su crecimiento. La herida, en este sentido, es un capital inicial, cruda, inestable, pero llena de valor potencial. Cuanto más profunda, más energía contiene, y la energía, cuando se dirige, es combustible para crear abundancia en el mundo real. El trauma, cuando se enfrenta de frente, revela áreas del self que quedaron al margen. Es como descubrir una habitación cerrada en la propia casa, llena de recursos y herramientas que nunca se han usado. Estas partes renegadas de la personalidad, según Jung, contienen cualidades y talentos que, si se integran, pueden transformar a una persona común en alguien capaz de construir una vida de éxito financiero y libertad existencial. La clave está en abrir esa habitación y lidiar con lo que hay dentro. La paradoja es que, cuanto más intenta una persona evitar mirar su herida, más energía pierde. Es como una fuga invisible en las finanzas personales. No la ves, pero sientes el impacto. Esta pérdida se manifiesta en oportunidades desperdiciadas, miedo a actuar y dificultad para sostener resultados. Integrar la herida es como cerrar esa fuga, recuperando un flujo vital que estaba siendo drenado silenciosamente. Hay quienes transforman esa energía recuperada en creatividad para emprender, valentía para negociar o claridad para tomar decisiones importantes. No porque superaron la herida en el sentido de olvidarla, sino porque aprendieron a transformarla en combustible. Esta alquimia personal no es un milagro. Es un trabajo estratégico que implica una honestidad brutal consigo mismo y disciplina para sostener la nueva fuerza que surge. Cuando se percibe que la herida es también una brújula, la vida comienza a ganar dirección. Lo que antes parecía debilidad pasa a ser visto como un diferencial competitivo. En el mundo de los negocios, por ejemplo, muchos de los mayores líderes no nacieron con todas las ventajas, sino con cicatrices que les enseñaron a leer el mercado, a las personas y los riesgos de forma única. La herida entrenó su percepción para detectar oportunidades donde otros solo veían amenaza. Esta visión cambia por completo la relación con el propio pasado. En lugar de verse como víctima de las circunstancias, la persona comienza a verse como heredera de un patrimonio invisible, legado por su propio dolor. Es como recibir un título de propiedad sobre tierras inexploradas. Se necesita valor para cultivarlas, pero el potencial de riqueza que contienen es inmenso. Y esa riqueza no es solo material, sino también de influencia, respeto y autoconfianza. Cuando Jung hablaba de misión, no se refería a algo romántico o etéreo. Misión, para él, era el punto donde el talento y la herida se encuentran. Es el lugar donde el trabajo personal se transforma en contribución al mundo, y donde la energía curada se convierte en impacto real,
que inevitablemente genera resultados, incluso financieros. La herida, entonces, deja de ser un peso y se convierte en la principal fuente de potencia que sostiene toda la construcción futura. El proceso junguiano de transformar dolor en sabiduría. Transformar dolor en sabiduría, desde la perspectiva de Carl Jung, es un proceso artesanal y, al mismo tiempo, estratégico. No se trata de un paso a paso superficial para sentirse mejor, sino de un verdadero programa de reconstrucción interna, tan serio como levantar de nuevo una empresa en quiebra o recuperar una inversión que sufrió una caída brusca. Jung veía cada trauma como un capital bloqueado. Algo que está allí, pero que solo puede generar frutos si se libera y se reinvierte. Y el primer paso, antes que cualquier otra cosa, es mirar el extracto emocional con la honestidad de un auditor. Reconocer lo que realmente ocurrió, el tamaño de la pérdida y el impacto que aún ejerce. Ese reconocimiento no es sencillo. Requiere un coraje que pocas personas desarrollan, porque significa dejar de correr y mirar al monstruo que se evitó durante años. Es el momento en que la persona se sienta consigo misma y admite, sí, esto me hirió y todavía está presente. Negar es como mantener una deuda oculta, esperando que el tiempo la borre. Pero, como todo inversor sabe, las deudas escondidas generan intereses. En el campo emocional, esos intereses se manifiestan en decisiones erróneas, relaciones tóxicas, miedos que limitan oportunidades e incluso dificultades para crear riqueza en el mundo externo. Reconocer el trauma es la primera aportación real al fondo de recuperación de la propia vida. Después viene la aceptación, que no tiene nada que ver con resignación. Aceptar es incorporar el evento a la propia historia, entender que es un capítulo inevitable, pero no el libro entero. Es como un empresario que, tras una pérdida significativa, no intenta borrar los números negativos del balance, sino que los incluye para aprender de ellos y planificar nuevas estrategias. En la lógica junguiana, aceptar significa dejar de gastar energía para borrar el pasado y empezar a usarlo como recurso. En ese momento, la herida deja de ser un pozo sin fondo y comienza a funcionar como un terreno fértil que, aunque requiere trabajo duro, puede rendir cosechas abundantes. La siguiente etapa es trabajar con la sombra. Aquí, Jung se aleja de la idea popular de superar el trauma y propone algo más radical: sumergirse en él. La sombra es como un depósito de todos los aspectos que la conciencia rechaza. Algunos dolorosos, otros poderosos, pero todos olvidados o negados. Imagina abrir un almacén abandonado y encontrar no solo chatarra, sino también artefactos raros, herramientas sofisticadas e incluso monedas de alto valor. Trabajar con la sombra es separar la basura del tesoro, pulir lo que está cubierto de polvo y reintegrar al propio uso aquello que, por miedo o ignorancia, fue dejado de lado. Esta etapa exige habilidad, porque la sombra resiste ser revelada. Es como negociar con un acreedor duro. Quiere garantías y pondrá a prueba tu determinación. En el campo psíquico, esto significa lidiar con recuerdos dolorosos, patrones de autosabotaje y emociones reprimidas. Pero, a medida que la persona va retirando estas piedras del camino, comienza a liberar una energía creativa y vital que estaba bloqueada. Jung creía que esta energía es la misma que mueve a artistas, líderes, emprendedores y a todos aquellos que logran transformar la adversidad en legado. Es en este punto donde el dolor comienza a convertirse en fuerza de construcción. Con la energía liberada, llega la canalización. Aquí está uno de los secretos más prácticos del método junguiano. No basta con curar, hay que dirigir. Quien simplemente libera energía sin un propósito claro corre el riesgo de desperdiciarla en distracciones o adicciones emocionales. Canalizar es como redirigir un flujo financiero que antes se gastaba en gastos inútiles hacia inversiones de alto retorno. Es usar la nueva vitalidad para crear, innovar, emprender, fortalecer relaciones o profundizar el propio conocimiento. En este momento, el trauma comienza a traducirse en resultados tangibles en el mundo exterior. Esta canalización no ocurre en el vacío. Cambia la forma en que la persona enfrenta riesgos y oportunidades. Alguien que ha integrado sus heridas ya no reacciona por impulso o miedo, sino con cálculo y visión. Es como un inversor que ya pasó por crisis, por ello, no se deja llevar por el pánico colectivo ni por la euforia momentánea. Esta claridad se refleja en todas las decisiones, desde una negociación de negocios hasta la elección de qué batallas emocionales vale la pena enfrentar. Aquí, el trauma deja de ser un freno y se convierte en un motor, capaz de impulsar movimientos precisos. La resignificación es la etapa en la que la narrativa cambia. El trauma, que antes era un símbolo de derrota,
pasa a entenderse como el maestro que entregó la lección más cara y más valiosa de la vida. Este cambio de significado es como revaluar un activo que el mercado consideraba inútil y descubrir que, en realidad, contiene un recurso raro. Las personas que llegan a este punto dejan de definirse por la pérdida y empiezan a definirse por la sabiduría adquirida. Esto cambia no solo el diálogo interno, sino también la forma en que son percibidas por el mundo, generando respeto, confianza y nuevas oportunidades. Por último, existe la disciplina de mantenimiento. Transformar dolor en sabiduría no es un evento único, sino un hábito. Así como una cartera de inversiones necesita ser monitoreada, ajustada y protegida, el trabajo con el trauma exige revisitas constantes. Con cada nuevo desafío, la persona fortalece aún más la integración de las partes antes fragmentadas, ampliando su capacidad de actuar con lucidez y confianza. Es aquí donde el trauma deja definitivamente de ser un pasivo y se consolida como un activo estratégico, una reserva interna de poder que sostiene tanto la abundancia interior como la prosperidad externa. Cuando este proceso se completa, la vida no se vuelve libre de problemas, pero el individuo se libera de la ilusión de que los problemas son barreras infranqueables. Pasa a entender que cada nuevo golpe puede convertirse en materia prima para la expansión. Y esta visión, que pocos dominan, es el verdadero patrimonio que sostiene una vida extraordinaria, sea medida en lucidez, en dinero o en la capacidad de impactar el mundo. Ejemplos prácticos e inspiraciones reales. Es fácil hablar sobre transformar dolor en fuerza cuando estamos en el campo de las ideas. Pero lo que realmente convence es ver esto suceder en la práctica. Piensa en una persona que perdió todo de repente, un negocio en quiebra, la pérdida de un ser querido o una ruptura inesperada. En el punto más alto de la desesperación, esa persona podría haberse hundido. Sin embargo, eligió hacer algo diferente. Usó el duelo como combustible para crear un proyecto que no solo dio sentido a su vida, sino que también le generó independencia financiera. Esto no es coincidencia. Es la aplicación viva del principio junguiano de que la herida puede ser la mayor inversión. Considera la historia de alguien que, después de un accidente grave, quedó imposibilitado de continuar en la carrera que amaba. Al principio, esto sonó como una sentencia de final. Pero, en lugar de luchar contra la realidad, decidió explorar habilidades que hasta entonces estaban ocultas. Descubrió un talento para la enseñanza y la comunicación, construyó cursos, escribió libros y, irónicamente, alcanzó a más personas y más riqueza de la que jamás habría conseguido si hubiera seguido en el camino original. La sombra guardaba un activo que solo el trauma logró revelar. Otro ejemplo viene del mundo empresarial. Un emprendedor que vio cómo su primera empresa se derrumbaba por errores de gestión. Mientras otros lo etiquetaban como fracasado, él trató esa experiencia como un MBA intensivo y gratuito, pagado con sudor y lágrimas. Analizó cada error como un analista financiero revisa una hoja de cálculo. Aprendió a blindar sus negocios contra riesgos y en el segundo intento, construyó algo no solo lucrativo, sino sostenible. Hoy, él dice que su quiebra fue la mejor aplicación de capital que jamás hizo. También hay historias silenciosas, como la de personas que vivieron abusos emocionales o relaciones destructivas. En lugar de repetir el patrón, decidieron invertir en autoconocimiento y terapia. Aprendieron a negociar límites como si fueran contratos de alto valor, a decir no con la misma firmeza con la que un inversor rechaza una mala propuesta. ¿Resultado? Relaciones más saludables, autoestima elevada y una sensación de abundancia que no depende de validación externa. Estos casos muestran que no existe un único camino para transformar trauma en potencia. En algunos, la energía liberada se transforma en negocios millonarios. En otros, en cambios de carrera. Y en otros aún, en logros menos visibles, pero profundamente valiosos, como paz interior, autonomía y la libertad de vivir alineado con los propios valores. En todos los casos, la lógica es la misma. El trauma es la materia prima, y la conciencia es la herramienta que la talla. Para quien escucha esto y piensa, pero yo no tengo nada especial que ofrecer, vale recordar que muchos de los que hoy son referentes comenzaron desde cero absoluto. La diferencia no era tener recursos, sino saber transformar cada dificultad en una escuela. Es como operar en el mercado con capital reducido, pero con altísima inteligencia estratégica. Cada movimiento es calculado, cada lección es absorbida, y las ganancias, cuando llegan, son sólidas y consistentes. El punto es que, en estos ejemplos, el trauma dejó de ser un obstáculo y pasó a ser un patrimonio.
Cada historia es una prueba de que la herida no necesita ser enterrada como algo que olvidar, sino cultivada como un terreno fértil. Es a partir de ella que crecen las mayores oportunidades, no solo para ganar dinero, sino para construir un legado que resista el tiempo y las crisis. Y quizá la gran inspiración aquí sea darse cuenta de que estas personas no son sobrehumanas. Simplemente entendieron que la vida, al igual que el mercado, recompensa a quienes saben operar bien en escenarios de incertidumbre. Donde la mayoría ve caos, ellas ven potencial. Donde otros ven ruina, ellas ven el inicio de una nueva ronda de inversión. Y este es el tipo de mentalidad que separa a quienes sobreviven de quienes prosperan. El trauma no define tu límite, sino que revela tu potencial. Esta frase, tan simple, lleva un peso que solo quien ha atravesado su propio desierto emocional puede entender. Es como descubrir que la piedra que siempre estuvo en el camino no era un obstáculo para impedir el paso, sino un marcador que indica dónde comienza el territorio más valioso de tu vida. Y es allí, en ese punto que parecía el más frágil, donde se encuentra la mina de oro que puede sostener toda tu construcción futura. Mucha gente pasa la vida intentando olvidar sus propias heridas, como quien esconde una cuenta bancaria en negativo debajo de la alfombra. Pero lo que Jung nos enseña es que, mientras huimos de ellas, desperdiciamos el mayor activo que tenemos. Es como dejar un cofre lleno de monedas raras oxidándose porque tenemos miedo de enfrentar la cerradura. Y la llave, paradójicamente, está justamente en la valentía de tocar donde duele. Cuando alguien acepta su propia herida como parte de su historia, algo poderoso sucede. La energía antes gastada en resistir comienza a fluir para crear. Las decisiones se vuelven más claras, las oportunidades más visibles y la capacidad de generar abundancia, ya sea en dinero o en propósito, crece exponencialmente. Es como revertir un flujo de caja negativo en ganancias consistentes, no por suerte, sino por una gestión inteligente de la propia vida. Este cambio de mentalidad no es exclusivo de grandes líderes o figuras públicas. Está disponible para cualquier persona dispuesta a enfrentar el trabajo interno con la misma seriedad con la que cuidaría de un gran patrimonio. Quien se compromete con este proceso percibe que la riqueza exterior es solo un reflejo de la solidez interior, y que la prosperidad no es un número en la cuenta, sino la capacidad de mantenerse en expansión, incluso ante las pérdidas. La provocación que queda es simple, pero exigente. ¿Cuál es la herida que has evitado mirar? ¿Y si fuera, justamente, tu mayor fuente de poder? Piensa en esto como una inversión que llevas años dejando parada, sin rendir nada, mientras podría estar financiando los mayores proyectos de tu vida. Es incómodo, sí. Pero es esa incomodidad la que separa a quien permanece estancado de quien entra en el selecto grupo de quienes prosperan. Ya entendiste que no es el trauma, el miedo o la pérdida lo que determina tu futuro, sino lo que decides hacer con ellos. La pregunta ahora es, ¿realmente estás dispuesto a aplicar esto hoy? No mañana, no cuando tengas tiempo, sino ahora, porque cada día que postergas esa decisión es un día más en que tu potencial permanece bloqueado. Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios, transformo mi dolor en fuerza. Al escribir esto, no solo estarás comentando, estarás declarando, ante ti mismo y ante el mundo, que no vas a permitir que tu historia sea escrita por el miedo o por la herida. Será un compromiso emocional, un hito en tu proceso de transformación. Y, ya que todo cambio verdadero se construye paso a paso, suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompaña cada nuevo vídeo. Aquí, cada palabra es una inversión en tu patrimonio más valioso, tu libertad de vivir sin límites impuestos por el dolor. Mira, si llegaste hasta aquí, es porque dentro de ti ya existe esa fuerza que busca sentido y quiere transformar dolor en crecimiento. Y sabes, muchas veces ese trauma que cargas no es un peso para detenerte, sino una señal de que algo mucho más grande te está llamando. Y cuando empiezas a entender que esa herida siempre fue una invitación a despertar, todo cambia, la forma en que te ves, cómo vives y cómo enfrentas el mundo. Te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde vamos a sumergirnos aún más en este llamado, para que entiendas cómo tu dolor puede convertirse en el punto de giro de tu historia. Cuando entiendas que tu herida siempre fue un llamado, todo va a cambiar. Esa es tu próxima etapa en este viaje. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.